Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que corre por las venas de Cartagena. Aunque ya no se vea. Exacto, aunque sus raíles ya no existan. Es la historia de su tranvía. Y al investigar, al meternos en los documentos y las crónicas, pues nos dimos cuenta de que no es la historia de un tranvía, sino de dos. Es una historia con dos almas, sí. Totalmente. La de una bestia de vapor, nacida del humo y la ambición minera. Y la de otro tranvía, más mundano, que fue el que cosió los barrios y vio crecer la ciudad. Es que esa dualidad es perfecta para entender la propia Cartagena. Por un lado, una arteria industrial, casi un bypass, para sacar la riqueza de la sierra y llevarla al mar. Y por otro, un sistema circulatorio interno, mucho más modesto, para mover a la gente. Y lo fascinante es ver cómo nacieron de necesidades tan distintas, cómo convivieron y, sobre todo, cómo su eco resuena hoy en día. claro, es que suena una ciudad con dos corazones latiendo a ritmos distintos. Por un lado, el motor industrial a todo trapo, y por otro, el pulso de la gente. Vamos a verlo, empezando por el más ruidoso de los dos, el del vapor. Así que tienes esta bestia de vapor, esta serpiente de hierro, escupiendo humo y dinero. Entre la sierra minera y el puerto. El primer tranvía de Cartagena no tenía nada de romántico. No era para pasear, era para trabajar. Las crónicas describen el transporte de mineral desde la Unión como, una pesadilla logística. Sí, usaban carros, miles de mulas, lo califican de deficitario y tostoso. Era un cuello de botella. Estaba ahogando el negocio, totalmente. La necesidad era puramente pragmática, económica. Hay que pensar en el contexto. Estamos en plena fiebre inversora por la Ley de Ferrocarriles de 1855. Se estaban tendiendo vías por toda España. Exacto. Y en Cartagena los estudios de viabilidad que se conservan son aplastantes. Se calcula que por esa carretera se movían ya unas 80.000 toneladas de mercancías al año. O sea que un tranvía a vapor no era una apuesta. No. Era una máquina de hacer dinero garantizada. Y claro, donde hay dinero garantizado, Hay pelea. Desde luego, hay pelea. Los documentos revelan una auténtica lucha por las concesiones. Es un desfile de nombres importantes, políticos, aristócratas, contratistas. Todo el que era alguien en la región quería su trozo del pastel. Era el gran negocio del momento. al final, el proyecto que sale adelante es una idea que llevaba años en un cajón, del ingeniero segoviano Melitón Martín. Que ya en 1858 había visto el potencial. Finalmente, en los 70, se materializa y así nace el tranvía a vapor de Cartagena a la Unión. Se inaugura para el público el 19 de octubre de 1874. Y era tan largo, más de 11 kilómetros, que legalmente se le consideró un ferrocarril. Claro, y quien lo opera es, como no, capital extranjero, inglés en este caso. La de Cartagena and Herrerías Steam Tramway Company Limited. El nombre ya lo dice todo. Su misión era cristalina, sacar mineral de la sierra y llevar carbón de vuelta. Por eso su red no miraba a la gente, miraba a la industria. Se crearon ramales directos a los muelles, como el de Rolandi o el de Figueroa. Era un sistema logístico cerrado. Pensado por y para la exportación. Una herramienta industrial, no un servicio público. Bien, entonces ya tenemos a la bestia de vapor funcionando a pleno rendimiento. Pero mientras todo ese poder industrial transformaba la economía, dentro de las murallas, la gente pues seguía a pie. O en carro, con suerte. Había una desconexión total. Una ciudad de dos velocidades. Y eso, claro, no podía durar. Exacto. Y es curioso porque la idea de meter un tranvía dentro de la ciudad, para la gente, al principio generó pues mucho rechazo. ¿Ah, sí? Sí, hay crónicas que hablan de actitudes timoratas que temían los peligros de la modernidad, cuando se propuso en 1876. Miedo al ruido, a los accidentes. A que esa modernidad industrial invadiera la vida cotidiana. Pero la realidad se impone. La ciudad estaba creciendo. Y en 1882 por fin llega el primer transporte colectivo urbano. Y no podía ser más diferente de su hermano mayor. Era un tranvía de tracción a sangre. Vamos, tilado por mulas. Exacto. Un sistema muy humilde que conectaba la Puerta de Murcia con la calle Duque. Pero fue una revolución.
A partir de ahí, la expansión fue rapidísima y, más importante, el tranvía empezó a dibujar la Cartagena del futuro. ¿En qué sentido? En que la ciudad creció siguiendo las nuevas líneas hacia los barrios periféricos, San Antón, Los Dolores. El tranvía no seguía la ciudad seguía el tranvía. Y aquí, investigando, me encontré con una historia que es alucinante, sobre uno de esos barrios nuevos, el de Los Molinos, que hoy es el barrio Peral. La del nombre de las calles, ¿verdad? Esa misma. Es que es increíble. Resulta que en 1889, cuando detienen a Isaac Peral, Injustamente en Cádiz, sí. la indignación en Cartagena es mayúscula y los vecinos de este nuevo barrio, como acto de desagravio, solicitan al ayuntamiento nombrar sus 14 calles nuevas con los nombres de Peral, de su esposa Carmen, de la tripulación y del propio submarino. Es que es increíble. Usaron el nuevo mapa de la ciudad para escribir en él un acto de rebelión cívica. Las calles se convirtieron en un manifiesto. Por eso hoy tenemos la calle Submarino o la Plaza Carmen de Peral. Demuestra hasta qué punto el transporte y la identidad de un lugar están entrelazados. Pero bueno, las mulas tenían los días contados. El siguiente gran salto fue tecnológico. Y una vez más, vino de la mano de capital extranjero. En 1898 aterriza una empresa belga, la Tramways de Cartagena, Société Anonyme Belge. Y con los belgas llegó la chispa, la electricidad. Entre 1905 y 1907 se despiden de las mulas y la red se electrifica. Un dato que encontré. En 1899 un billete costaba 10 céntimos. Cartagena entraba, ahora sí, de lleno en el siglo XX. Vale, pasamos de las mulas a la electricidad. Me imagino que para el cartagenero de a pie eso debió ser como subirse a una nave espacial, ¿no? Ojalá. La realidad era mucho menos glamurosa, créeme. A ver, cuenta. Las crónicas de la época son para enmarcarlas. Hablan de grandes armatostes amarillos o azules, y aquí viene lo bueno. Muchos eran de segunda mano, traídos de Murcia. No me digas. Ya empezamos con la rivalidad regional desde entonces. Pues sí, por lo visto, chirriaban como condenados. ¡Qué bueno! Y encima dicen que circulaban a velocidades temerarias. ¿De qué estamos hablando? ¿De 20 kilómetros por hora? Probablemente, pero en una ciudad acostumbrada al paso de una mula, ver pasar ese armatoste a esa velocidad debía parecer el futuro. ¿O el apocalipsis? El servicio además tenía un punto casi de aventura, por lo que he leído. Totalmente. Los descarrilamientos, por ejemplo, eran el pan de cada día. ¿En serio? Sí, pero lo increíble es que se habían normalizado tanto que se convertían en eventos sociales. Se paraba el tranvía y los propios pasajeros se bajaban a empujar para volver a encarrilarlo. No puede ser. Una actividad de team building improvisada. Disculpen, señores pasajeros. Por favor, arrimen el hombro que si no, no llegamos a cenar. Exacto. Creaba comunidad. También estaban las jardineras de verano, que eran coches abiertos, y personajes míticos como el inspector Moisés, que tenía aterrorizados a los críos que se arraban por fuera. Pero entre chirridos y descarrilamientos, no todo era tan pintoresco. Aquí la historia empieza a torcerse. Bastante. Los periódicos se hacían eco de las quejas, falta de higiene, frecuencias que no se cumplían, y todo apuntaba a una negligencia brutal por parte de la compañía belga. Esto abre un debate muy actual sobre la gestión privada de servicios públicos, ¿no? Desde luego. Hay un punto de inflexión en 1922, con una inspección oficial. El informe es demoledor. Destapa una realidad de mantenimiento técnico desastroso. ¿Qué decía exactamente? Pues habla de graves deficiencias en cojinetes, aislamientos e incluso irregularidades en el diámetro de las ruedas. ¿Cómo? ¿Ruedas de distinto tamaño? En un mismo eje. Lo que explica los constantes descarrilamientos. Era una chapuza. El sistema se estaba pudriendo desde dentro por una falta de reinversión total. La empresa se limitaba a exprimir el servicio, sin gastar un duro. Y con un gigante viejo y enfermo como ese, en 1924 aparece un nuevo villano en la historia, el automóvil, los primeros coches de línea. Y no fue una lucha justa. El tranvía ya estaba herido de muerte por su propio mal servicio. La gente estaba harta. El coche llegó ofreciendo flexibilidad, rapidez, novedad. Los documentos hablan de una feroz competencia, pero fue más bien un golpe de gracia. El coche era joven, ágil y le robó los pasajeros uno a uno.
Fue la combinación letal entonces. Una subinversión crónica que destruyó la confianza en el servicio, sumada a la llegada de una tecnología competidora. Hubo intentos de modernización, promesas vacías de traer coches nuevos que nunca llegaron. Pero la obsolescencia era ya imparable. Y así el sistema fue languideciendo, apagándose poco a poco, hasta que en 1959 echó el cierre definitivamente. Se acabó una era. Entonces, ¿qué queda de todo aquello? Porque parece una historia con un final muy claro, pero su huella es profundísima, empezando por el tranvía industrial. Es increíblemente resiliente. Ese corredor original entre Cartagena y La Unión, pensado para el mineral, sigue siendo una arteria de transporte fundamental. Por ahí circula el FEVE, los trenes de vía estrecha. Y también la línea de autobús 42A de Alsa, que tiene una frecuencia altísima. El trazado del siglo XIX para la industria sigue siendo válido para mover personas en el XXI. Y en la ciudad, el heredero directo es el autobús. Y parece que lo está haciendo bien. Las cifras que manejamos son muy positivas. Sí, el plan de modernización ha funcionado. Más de 7 millones de viajeros en 2024. Se ha optado por una solución pragmática, eficiente y más barata, con autobuses híbridos y mejores frecuencias. Ha sido un éxito, vamos. Los datos lo demuestran. Pero, y aquí es donde la historia da un giro y se vuelve rabiosamente actual. Porque el fantasma del tranvía, la idea de volver a tenerlo, no ha desaparecido. Para nada. Es un debate recurrente y muy político. ¿Por qué? Para entenderlo hay que levantar la vista y mirar el mapa regional. Mientras la capital, Murcia, ha desarrollado y está ampliando su propia red de tranvía, Claro. en Cartagena se ha instalado una percepción de agravio comparativo, de ninguneo, de desequilibrio en las inversiones. O sea que el tranvía ha dejado de ser solo un medio de transporte. Se ha convertido en otra cosa, en un símbolo. ¿Un símbolo de qué? De estatus metropolitano, de modernidad y sobre todo de equidad regional. Tener un tranvía es, en el imaginario colectivo, lo que tienen las ciudades importantes. Y si Murcia lo tiene, la pregunta en Cartagena es ¿y por qué nosotros no? Así que el debate está servido. Por un lado, una visión más técnica, la del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Politécnica, Del PEMUSA, sí. que apuesta por optimizar lo que ya funciona, el autobús, y complementarlo con la ciudad de los 15 minutos, carriles bici, una movilidad más blanda. Y por el otro, la aspiración simbólica, política, de tener un tranvía como el de la capital. Se contrapone la eficiencia aprobada del autobús con la imagen de modernidad que proyecta un tranvía. Y todo en un contexto de fuerte reivindicación territorial. El debate sobre la movilidad ya no es técnico, es emocional. Es fascinante. Hemos empezado con un tranvía a vapor nacido de la pura necesidad industrial. Pasamos a los coches de mulas y los eléctricos que dieron forma a los barrios. Hemos visto cómo moría por abandono y competencia. Y ahora su fantasma vuelve como un arma en una batalla política. La historia del tranvía de Cartagena es en realidad la historia de las necesidades cambiantes de la ciudad. De la logística a la conexión social y de ahí a la sostenibilidad. Y ahora su legado se debate entre la funcionalidad y la identidad política. El tranvía ya no circula por las calles de Cartagena, eso está claro, pero su recuerdo y lo que representa sigue más vivo que nunca. El primer sistema de tranvías de Cartagena nació de una necesidad económica puramente pragmática, mover toneladas de mineral de la forma más eficiente posible. El debate sobre un tranvía moderno, en cambio, parece estar impulsado en gran medida por una aspiración simbólica de estatus y equilibrio regional. Esto nos deja una pregunta para reflexionar. ¿Qué debe impulsar las grandes infraestructuras de transporte hoy en día? ¿La necesidad funcional y medible o la aspiración simbólica de una comunidad?